buenas noches. Hoy comenzamos nuestro programa hablando del río Guadalquivir y del polémico proyecto de dragado que desde hace 15 años quiere realizar el puerto de Sevilla. Una sentencia reciente del Tribunal Supremo ha anulado los planes que pretendían profundizar el calado hasta 2 metros para permitir el paso de barcos más pesados. Los defensores de esta obra, que de momento no podrá ejecutarse, hablan del beneficio que tendrían para el turismo y para una buena parte de la industria. Los detractores, en cambio, auguran un desastre ecológico en Doñana y una ruina para agricultores y pescadores. También se oponen los científicos que estudiaron la situación del estuario del Guadalquivir. En el siguiente reportaje vamos a conocer los detalles del proyecto y la situación actual del río. El Guadalquivir, el mayor río de Andalucía. Desde su nacimiento en Jaén hasta su desembocadura en Cádiz, sus aguas son fuente de historia, de cultura, de economía, de vida. En su tramo final se abre el único puerto fluvial de España, el de Sevilla, eje motriz de la economía de la zona, inmerso en un polémico proyecto de ampliación. Para unos, la última oportunidad de no perder el carro del desarrollo económico. Para otros, el último golpe a un río que ya está herido de muerte. El Bajo Guadalquivir. Por sus dos orillas se extiende la mayor zona arrocera de España, 36.000 hectáreas que cada año producen una media de 320.000 toneladas de arroz y que dan trabajo y vida a los pueblos ribereños. Del arroz son 1.000 agricultores titulares, lo cual significa que somos 4 o 5.000 personas en esta margen y otro casi tanto en la margen izquierda. Por lo tanto, hablamos de 10.000 personas aproximadamente de forma directa. Y otros indirectos, puesto que hay muchas personas que viven indirectamente, talleres, servicios, bares, restaurantes, de todo, todos los servicios que conforman una población. Un monocultivo que aporta a la provincia de Sevilla una renta bruta anual cercana a los 145 millones de euros y que genera más de 400.000 pionadas al año. Como otros muchos agricultores río arriba, los arroceros extraen el agua del Guadalquivir mediante estaciones de bombeo como esta de Isla Mínima, 400 hectómetros cúbicos en cada temporada. Aquí se vigila también al principal enemigo, la salinidad. Como las aguas bajan cada vez con menos fuerza, el mar entra con más ímpetu. Un alto índice de sal puede hacer inviable el cultivo. ¿Cuál es el punto débil de este sector? El agua. El agua, que es el elemento fundamental, es el punto débil porque desde el año 83 hemos tenido una serie de años de sequía, que no se ha podido producir absolutamente nada, o unas cosechas de forma muy mermada por la alta salinidad del agua del río. Y el agua, lógicamente, viene de los embalses de la cuenca y, lógicamente, viene por el río Guadalquivir. Por tanto, cualquier cosa que se haga en el río hay que estudiarla muy mucho. Por entre los campos de arroz discurre el último tramo del río, el estuario, que sirve de acceso al puerto de Sevilla. Los barcos entran y salen aprovechando la subida de la marea, que puede llegar hasta cerca de los 2,5 metros. Así se ha hecho siempre, pero desde los tiempos en que llegaban los galeones de la flota de Indias, por ejemplo, la navegación ha cambiado mucho. Para empezar, el río no es el mismo, está jalonado de presas y pantanos, y aguas abajo de Sevilla tiene 40 kilómetros menos en virtud de las sucesivas cortas que facilitan el paso de las embarcaciones y que conforman un sistema de defensa contra las antaño temidas riadas. El Guadalquivir es un río que tiene 57 presas en lo que es su cauce fundamental y parte de sus afluentes, ¿no? Y esto quiere decir que sus aguas pues realmente no corren como debían correr. Lo que llega al final al estuario está reducido desde los años 50 a casi en un 50%, ¿no? Y en los periodos de sequía más todavía. Eso quiere decir que en muchos casos pues podríamos decir que el río se ha convertido en un tubo con intercesiones que da agua para el regadío, porque el 81% de las aguas del Guadalquivir sirven para el regadío, se destinan a la agricultura. Extensión de los regadíos, vertidos contaminantes, acuíferos sobreexplotados, problemas que se acentúan en el tramo final, el que corre entre la última presa, la de Alcalá del Río, y la desembocadura, por el que deben pasar los barcos que operan en el puerto de Sevilla.
Estuario y puerto han sido incluidos en la Red Transeuropea de Transportes, que pretende mejorar el sistema de distribución de mercancías en Europa. La autoridad portuaria, integrada en Puertos del Estado, tiene en marcha un gran plan de ampliación. Su primera fase ya es una realidad, la nueva esclusa, inaugurada en 2011, que permite la entrada de barcos más grandes, de hasta 280 metros de eslora. Desde su apertura, la cifra de negocio del puerto se ha incrementado. Sevilla es su río, es el Guadalquivir. Hasta ahora lo hemos utilizado, es como el que tiene un activo, pero no lo pone en valor, no lo pone en valor. Ahora tenemos la necesidad, la obligación, más que nunca, de ponerlo al máximo. ¿Por qué? Porque nos lo demanda la sociedad. Nos demanda la sociedad para crear riqueza, para crear empleo en beneficio de la sociedad. Agricultores que viven del río, un puerto en expansión y un tercer elemento clave, el Parque de Doñana, un espacio natural único que goza de la máxima protección medioambiental, integrado en la Red Europea Natura 2000, Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Por eso, cualquier intervención en su entorno es examinada con lupa. Así ocurre con la última fase del proyecto de ampliación, dragar el canal de navegación para aumentar su calado desde los 6,5 metros actuales hasta los 8,5 metros, una actuación que la autoridad portuaria cree imprescindible y que tiene en contra a ecologistas y a los responsables de Doñana. También se oponen los científicos que han participado en uno de los estudios más completos que se han hecho en el mundo sobre los efectos de las actividades humanas en el estuario de un río. El estuario está en estado realmente de muy baja calidad de sus aguas y por tanto de muy bajo desarrollo de sus ecosistemas, con un comportamiento grave en la erosión de márgenes, falta de llanos mareales, porque en la margen izquierda está todo lleno de agricultura y en la margen derecha está de Doñana, y un dragado que por otra parte tiene sus beneficios, que lo que provoca es un incremento de la marea y por tanto un incremento de la turbidez. Falta de turbidez es falta de entrada de luz, es falta de desarrollo de los ecosistemas y por tanto es prácticamente un estuario, digamos, languideciendo o muy cerca de prácticamente su muerte. La comisión científica concluyó que la profundización del calado del río debía desestimarse mientras no mejoraran las condiciones del estuario. Se haga o no la ampliación, es decir, el dragado en profundidad, el puerto ya necesita dragados continuos para mantener su calado nominal. Doñana hoy en día tiene un problema de pérdida de terreno en ciertas zonas, pero también la tienen otros propietarios en otras zonas, porque siempre que se drague, el río va a querer recuperar esa profundidad anterior. Y por tanto, como la presa no suelta sedimentos porque la tiene cerrada y del mar no entra sedimento prácticamente nada más que en la zona local, lo cogerá de las márgenes. Y por lo tanto no tendrán que proteger Doñana, tendrán que proteger los 60 kilómetros hasta Sevilla, si no quieren que la gente pierda tierras. Por tanto, digamos que el problema del dragado de profundización es más complejo que la turbidez, la salinidad. Es complejo porque cambia la morfología del estuario y al cambiar la morfología del estuario afecta un poco todo el sistema. A mí me parece que esa dicotomía desarrollo-conservación en este caso no es verdad, porque no es desarrollo hacer el dragado del Guadalquivir. Es una agresión al río más importante de Andalucía que en medio plazo pagaremos todos. Del estuario del Guadalquivir pues vive mucho de los recursos marinos que tenemos en esta zona atlántica, ¿no? En el Golfo de Cádiz. Si nos cargamos el estuario también nos vamos a cargar la riqueza pesquera. Y desde luego si nos cargamos al río, que está íntimamente ligado por sus acuíferos al Parque Nacional de Doñana, a la Reserva de la Biosfera, pues afectará a la Reserva de la Biosfera. Nos parece el dragado socialmente insolidario, económicamente imposible o carísimo y desde luego ecológicamente desastroso. Si efectivamente no se llegara a realizar esta obra, industrias ya existentes tendrían motivo de deslocalización, de irse de Sevilla. Es absolutamente fundamental la posibilidad de que lleguen barcos de mayor calado, no solamente para el turismo, que también, sino para las industrias pesadas, aeronáuticas, cementeras, siderúrgicas,
de las pocas industrias motoras que hay ahora mismo en el área metropolitana, es fundamental que exista. Andalucía tiene unos estuarios que son absolutamente únicos en España y son una riqueza económica, ambiental, de bienestar, de conjunto, de paisaje, de luz, de color, de olor, de todo, que lo que no entiendo es cómo no se han juntado todos los políticos y dicen, señores, vamos a salvar esto, lo mismo que salvaríamos pues la Torre del Oro o la Catedral de Sevilla. O sea, hay que salvar el estuario, como sea. Son las administraciones las que deben decidir sobre el futuro del tramo final de un río sin el que no se entiende Andalucía. Un espacio sensible, el Guadalquivir. El río Guadalquivir, fuente de vida y en salud precisamente hemos pensado a la hora de plantearnos el siguiente reportaje. Algunas enfermedades crónicas pueden estar relacionadas con alimentos que sin saberlo nos sientan mal. Un grupo de especialistas médicos está investigando en Andalucía la que denominan intolerancia alimentaria y sus consecuencias. El tratamiento, una dieta con exclusión de leche, trigo, pollo o huevo, puede acabar con afecciones respiratorias, migrañas o fibromialgias. Y según los defensores de estas novedosas terapias, una vez superada la enfermedad, se pueden retomar esos alimentos. El Servicio Andaluz de Salud no reconoce aún estas analíticas ni las terapias consecuentes y quiere dejar claro que cada enfermo requiere su propio tratamiento y no se pueden dar soluciones universales. No, macarrones. Hoy Andrés ya puede comer casi de todo y nada le sienta mal. Después de estar 5 años sin apenas poder dormir, con heridas en todo el cuerpo como consecuencia de rascarse por el picor y con graves afecciones respiratorias, hoy hace vida normal y está sano. La madre de Andrés es médico de familia. Luchi enseña a otras intolerantes cómo se hace pan de maíz en casa. Su fibromialgia desapareció en semanas tras descubrir que le sentaba mal el trigo y la leche. Antes pasó por todos los especialistas médicos pertinentes. Su marido y su hijo son médicos también. Pero la comunidad científica anda muy dividida a la hora de admitir que muchos alimentos sean los causantes de multitud de enfermedades. Y no hablamos de alergia. Es la intolerancia alimentaria, algo parecido pero muy distinto. Andalucía está a la vanguardia de estos estudios, aunque hay debate entre los especialistas médicos y muchos intereses por medio. Mi hijo desde que nació tenía una dermatitis atópica que fue avanzando, fue cada vez más severa. Al año, además de la dermatitis severa, eran la bronquitis de repetición, bronconeumonía, laringitis, problemas digestivos. Llevábamos al alergólogo, al digestivo, al neumólogo, al dermatólogo, al otorrino. El chiquillo con un par de años había pasado ya por todas las especialidades, además siendo yo médico. Y la única solución que teníamos para lo que le pasaba eran los corticoides. Esto es hacer un pacto con el diablo. Y además sé a medio plazo lo que va a dar lugar. Entonces llegó un momento en que decidí buscar una alternativa. Mercedes conoció entonces a Félix López Elorza, un bioquímico que llevaba 30 años investigando sobre la histaminosis y las intolerancias alimentarias. La histamina es una molécula presente en todos los alimentos y en todas las células de nuestro cuerpo. Es la encargada de avisar de que hay algo que hemos ingerido que nos está sentando mal. El enfermo prácticamente puede estar meses o años liberando histamina de una forma silente, no en la cantidad suficiente para provocarle el síntoma, como en el alérgico, pero después, a la larga, esos cúmulos de histamina le llevan a enfermedad crónica. Una histaminosis puede provocar pérdida de memoria, déficit de atención, alteraciones del sueño, alteraciones del termostato, alteraciones del umbral del dolor, pudiéndose provocar dolores de cabeza o incluso dolores musculares generalizados. Afecta al tubo digestivo, provoca dolores musculares, contracturas, deshidratación de los discos intervertebrales, mucho cansancio, ¿no? También. Según el doctor Cáceres, hay estimaciones que hablan de un 40% de la población afectada por la histaminosis. Y no estamos hablando de alergias, que pueden ser mucho más graves, ni de la intolerancia al gluten o a la lactosa,
más estudiadas y estandarizadas. Con la celiaquía ya topamos con el primer debate. Yo no me encuentro tantos enfermos celíacos como cuentan. Tengo 4.000 histaminosos por un celíaco, ¿no? Esa es la proporción. ¿Qué pasa? Pues, joder, que los productos sin gluten mueven mucho dinero y aquí se ven celíacos por todos lados, ¿no? La celiaquía ahora mismo se estima que la prevalencia en nuestro país ronda 1 de cada 200, 250 personas sanas. Una prevalencia altísima. La celiaquía es una enfermedad que tradicionalmente se asociaba a los niños, en la edad infantil. Y tenemos que tener en mente que la celiaquía ya cada vez estamos diagnosticando más pacientes en edad adulta, pacientes mayores. En el Servicio Andaluz de Salud, de hecho, se dejaron de hacer las pruebas de intolerancias alimentarias que descubrió Félix López y que ahora realiza en su propio laboratorio. Hay un cierto enfrentamiento entre los alergólogos y otros especialistas del SAS y los médicos e investigadores de la histaminosis. Es verdad que la mayoría de las veces son dietas de exclusión y que son baratas, pero es verdad que muchos pacientes nos consultan auténticamente agobiados porque se quitan el 80% de los productos que consumen y empiezan a perder peso. Entonces vienen agobiados, no saben qué hacer, porque además le repiten el análisis y le da positivo para otro alimento que antes no le había salido. Entonces al final se vuelve loco. Si no estamos hablando de alergia, ni celiaquía, ni de la intolerancia a la lactosa, ¿qué es exactamente la intolerancia alimentaria? Las más frecuentes son a la proteína de la leche, al trigo y al huevo, pero en el caso de Andrés, su madre descubrió más de 18 alimentos que le sentaban mal. Tras una temporada sin tomarlos, cuando la histamina volvió a su nivel normal, los síntomas desaparecieron. Y Andrés pues hace una vida totalmente normal, ya no tiene ese sentimiento de enfermo, que lo ha tenido durante bastante tiempo. Y en el último año ya él recuerda lo malito que estuvo, lo mal que lo pasó, pero ya no tiene ese sentimiento de niño enfermo. Él ha sido el impulso por el que yo me puse a investigar, a buscar, a estudiar y a formarme en este tema, porque yo decía, si con el tema de la histaminosis mi hijo, que estaba tan mal, ha mejorado tantos casos como yo veo a diario en la consulta, pueden mejorar, siendo además mucho más fácil, no tiene por qué ser un caso tan complejo como el de mi hijo. Pero el caso es que no solamente tenemos alergia, también tenemos otro tipo de respuesta, otro tipo de reacciones inmunológicas que tenemos que estudiar y tenemos que investigar. Hay muchísimos artículos, muchísimos estudios. Este es precisamente el argumento de los detractores de estas novedosas analíticas, que no hay publicaciones suficientes para su consideración científica. No, a usted se lo habrá dicho alguna persona mal informada y que está en la plantilla del SAS. Yo he estado en la plantilla del SAS y no le diría eso. Tenga en cuenta que hay como 9 o 10.000 trabajos publicados sobre histamina. No es que estén fuera de la ciencia, sino que, bueno, que aún no tenemos todos los datos para recomendar de una forma generalizada este tipo de dietas de exclusión o de pruebas para todos los pacientes. Luchi es vocal de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias. Representa a los afectados. Tuve 3 años con mucho estrés por la enfermedad de mi padre, la muerte de mi padre, y luego ya empecé, cada vez me dolía más una cosa, otra, un recorrido de médicos. Además, os puedo decir que mi marido es médico y mi hijo también. Un recorrido de médicos hasta que ya me diagnosticaron la consabida fibromialgia. Me mandaron al psiquiatra. Y yo dije, sí, pues al psiquiatra. Yo no quería ir. Me dijo, usted es una persona muy equilibrada y sus dolores son reales. Lo siento mucho, pero yo no puedo hacer nada por usted. Y cuando ya me venía, en la puerta me dice, señora, ¿a usted no le han hecho nunca un análisis de intolerancia a los alimentos, de histaminosis? Y yo no lo había oído nunca. Y digo, es que es desconocido. Digo, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pero como había hecho ya tantas cosas, tantos médicos, digo, bueno, pues venga, vamos. Y cuando con sorpresa me salió a las cosas que me salió, a la leche, a la harina de trigo y a la ternera, fui otra vez al psiquiatra y me dijo, pues sí, pues ya verá cómo va a mejorar. A los 10 días tiró las muletas y recuperó su vida normal. Es el caso también de la hija de Asunción. Mi hija empezó bastante tiempo, ella desde pequeñita, siempre le estaban saliendo muchas llagas. Siempre le salían llagas. Y probábamos todas las cosas. En la boca. Muchas llagas en la boca. Le hicimos las pruebas y claro, tenía muchas alergias y muchas intolerancias. A la leche de vaca, a la leche de soja, a
a todas las frutas, por eso tenía siempre la boca llena de llagas. Eran por la fruta. En el momento que ella, incluso sin saberlo, fue dejando la fruta porque decía, mamá, me pica, y la iba dejando una a una, cuando se dio cuenta no comía ninguna fruta, porque toda le picaba. ¿Era la fructosa? Era la fructosa y su boca se llenaba de llagas. ¿Y ella cuándo notó la mejoría? Te puedo decir que, mira, estábamos comiendo en casa de mis padres y le comentó a mi hermana, Irene, cuando pase un mes más o menos que hayas dejado todos los alimentos, verás cómo notas la mejoría. Dice, no, tita, ya la noto. Y habían 2 semanas. Hay ya test de intolerancia que se puede hacer uno mismo en farmacias, pero nos alertan de multitud de kits de autotest que se venden por internet para hacernos la analítica en casa, o de laboratorios que cobran una fortuna por estos estudios. Una analítica hecha en laboratorios de prestigio de 10 alimentos debe costar en torno a los 100 euros. Y la mayoría de las veces no se debe pagar mucho más por ellas. A la hora de comer fuera de casa, todos los afectados tienen el mismo problema. Por ello se están organizando en asociaciones como la que dirige Antonio, Sana la Comida se llama. Su mujer, profesora de Andrés, también es intolerante a varios alimentos. Hoy acompaña a Mercedes y a su hijo. Han quedado en el restaurante de Nino. Puedes poner o 3 escalones o una rampa. En una rampa pasa todo el mundo, los 3 escalones estás limitando. Pues en esto es lo mismo. En una cocina puedes poner alimento que pueda comer todo el mundo o alimento que puedan comer parte de los consumidores. Pues si intentamos hoy acostumbrar a que se cocine de una manera diferente para que todo el mundo pueda comer y además esté igual de rico, evidentemente, y no supongan más incremento económico, ¿por qué no se puede hacer? Mercedes viene aquí, viene con sus pacientes y demás, por el cuidado que tenemos en la cocina, evidentemente, e intentar que no haya ninguna contaminación cruzada ni con los peroles, ni con la plancha, ni con la freidora, evidentemente, ni con nada. Echarle cariño y quererlo hacer. ¿Qué más da tener una freidora que nada más fría patata y eso, y preocuparme de empanar en vez de con harina, con Kiko, por decir algo, que está en una jarta bueno? Pues empano con Kiko y está en una jarta bueno y puede comerlo la otra gente. Es muy importante que no se contaminen los alimentos de trazas de otros. La higiene y el contar con freidoras y planchas específicas para ellos es vital. Todos los afectados nos han contado cómo se intoxicaron compartiendo algún cuchillo o incluso un tostador. Es complicado y muchas veces contraproducente dar consejos generales para toda la población en un tema tan amplio y personal como la alimentación. Los especialistas del SAS y privados que hemos consultado nos insisten en que cada enfermo es un mundo y cada uno debe tener su atención personalizada. Por lo demás, como decía Nino, con mucho cariño y no tanto esfuerzo, se puede sobrellevar durante una temporada la retirada de los alimentos que están dañando nuestra salud. Estas nuevas terapias, que deben ser contrastadas con analíticas serias, están ayudando sin necesidad de medicación alguna a muchos pacientes. El debate con la medicina tradicional sigue abierto. Los jamonetes te los pongo también. Otro de los debates abiertos que últimamente está adquiriendo además mucho protagonismo es el que enfrenta a los propietarios de hoteles y apartoteles tradicionales con los de apartamentos particulares que se alquilan mayoritariamente a través de la red. Este tipo de alojamientos, unos 80.000 en toda Andalucía, ha cobrado mucha fuerza como consecuencia del nuevo perfil de turista que busca una relación más personalizada con la ciudad que visita. Los hoteleros aseguran que se trata de actividades ilegales que escapan al control de la Administración y actúan en clara competencia desleal. Los propietarios de estos apartamentos, en cambio, se defienden alegando que pueden operar de acuerdo a la Ley de Arrendamiento Urbano. Vienen de aquí y de allá, y cada vez son más los que se acercan a Andalucía buscando el buen tiempo y los sabores, la vida en la calle y la historia y la cultura que atesoran monumentos, museos y escaparates. Durante el día el movimiento de turistas es evidente, pero ¿a dónde irán cuando caiga la noche? La mayoría regresará a sus hoteles, pero otros muchos abrirán la puerta de un apartamento privado con su propia llave. Neil Gravel ha decidido huir del frío de Manhattan, donde reside con su esposa, y parece haber encontrado en este apartamento, situado en el centro de Sevilla, el lugar idóneo para pasar sus vacaciones de invierno. Yo pensé que, bueno, España sería fantástico y el sur de España sería aún mejor, porque el clima es mejor aquí. Y por eso estamos aquí. ¿Este es el salón?
Espacio, intimidad e independencia. Los usuarios de apartamentos buscan todo eso y, por añadidura, una relación más directa y vivencial con el barrio en el que pretenden residir. Esta nueva forma de viajar y de habitar ha multiplicado a su vez una nueva oferta turística que vive en permanente expansión. La demanda sobre todo es el espacio, es que tenga un buen salón, que tenga una buena cocina, que puedan cocinar, que puedan venir con los niños, no tienen problemas de darle la lata al vecino, a la habitación de al lado en un hotel, en este caso, ¿no? En este caso, pues aquí están un poco más libres, ¿no? Oh, claro, claro. Un hotel no sería una opción, porque estamos aquí por 3 meses y estar en un dormitorio solo por 3 meses sería muy aburrido, muy malo. Mi hijo puede visitarnos con su novia, entonces necesitamos más espacio y aquí es más o menos lo mismo precio que hotel. En principio el precio es fundamental, pero bueno, también hay otros factores que influyen, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay una tendencia a una mayor libertad en la organización del viaje, a viajes en grupo, en familia de miembros intergeneracionales, que quizás pues, la fórmula hotelera puede que no sea la más conveniente para ellos. Este modelo turístico gravita en torno a Internet. El nuevo turista ya no quiere intermediarios y organiza por sí mismo sus vacaciones a través de la red. Combina fechas y desplazamientos, busca y rechaza ofertas, tiene muy en cuenta la opinión de los usuarios y de una tacada selecciona su alojamiento. Existen plataformas globales que gestionan cualquier apartamento en cualquier ciudad del mundo, aunque las agencias locales como esta ya se están abriendo hueco en este emergente mercado. Yo creo que para el usuario cuando entra en una página tiene 10, 15, 20 minutos para poder encontrar y elegir un apartamento y si le das una selección más cuidada de apartamentos de calidad con un parámetro de precios que esté justificado, que sea desde lo más económico hasta apartamentos que pueden ser más exclusivos, creo que rápidamente seleccionando las fechas y número de personas ya tienes la información que necesitas para tomar una decisión. Esta pequeña empresa se creó hace ahora 4 años y ya gestiona 150 apartamentos en Sevilla y Granada. Previamente lo que hacemos es visitar el apartamento, hacer una valoración, después también estudiar la luz que hay en el apartamento para después cuando tengamos que volver para hacer el reportaje fotográfico ya podemos optimizar al máximo la visualización de los interiores. Una alternativa de alojamiento que los arrendatarios independientes consideran complementaria a la oferta hotelera convencional. Una pareja que viene de Londres tiene la decisión entre hotel y apartamento. Eso sí puede ser competencia para un hotel. Pero luego hay otros segmentos que nunca en su vida van a entrar en un hotel. Tenemos clientes de Airbus, por ejemplo, que están aquí con contrato de 2 años. Y algunos de ellos quieren un apartamento nuestro, turístico, para el primer mes. Y en el primer mes están buscando ya la vivienda definitiva. No estamos quitándole muchos clientes a los hoteles. Yo veo los grupos de turistas que vienen en los autobuses, vienen en grupos organizados y eso te puedo asegurar que el 99% vienen a sus hoteles con sus autobuses, sus rutas, su oferta ya perfectamente determinada. Los apartamentos que hemos conocido hasta ahora se consideran alojamientos no reglados, es decir, funcionan al margen de la oferta regulada en la Ley de Turismo de Andalucía. Para los grupos hoteleros no se trata de un modelo complementario, sino de una competencia claramente ilegal. Yo en mi establecimiento todos los días recibo una carta de Hacienda, un inspector de trabajo, alguien de sanidad o alguien que viene a ver cómo tengo el buffet del desayuno. Esas son inspecciones que yo recibo a diario. Estos señores no reciben ningún tipo de inspección puesto que no están dados de alta, con lo cual hay competencia desleal, están trabajando de manera ilegal. El asunto, sin embargo, es algo más complejo. Es cierto que la Ley de Turismo de Andalucía define con claridad la figura del alojamiento turístico. No obstante, muchos apartamentos que se alquilan para turistas se acogen a una ley anterior, la Ley de Arrendamiento Urbano, vigente desde los años 70 y en la que el apartamento se conceptúa como vivienda de turismo vacacional, una figura que la ley andaluza ya no contempla. Los arrendatarios independientes rechazan ser ilegales y hablan de vacío legal.
Una situación de legalidad no es una situación de ilegalidad. Ten en cuenta que nosotros finalmente estamos amparados por una ley de arrendamiento y por la Constitución española, donde reconoce el derecho a la propiedad y al uso de la propiedad privada. Yo puedo alquilar mi casa, mi habitación, por horas, por día o por semanas, teniendo una norma que me lo permite. Las asociaciones de hoteleros han abierto un frente común contra este tipo de alojamientos. Afirman que sin los costes añadidos de una actividad regulada, el arrendatario independiente puede abaratar precios a su antojo. Denuncian además que la falta de control sobre la identidad y la procedencia de los inquilinos está generando serios problemas de convivencia en bloques de viviendas y urbanizaciones. A lo mejor hay un matrimonio con 2 o 3 niños y que prefiere estar en un apartamento, pues tiene una cocina y tiene una serie de cosas, pero también eso es difícil de compaginar cuando tú vives en el segundo A y en el segundo B esta noche hay 2 chinos, mañana hay 3 americanos con 20 años que te hacen una fiesta y pasado mañana hay otros 3 distintos que te molestan en la piscina de tu casa. En tu casa, en el piso de al lado tuya. En Sevilla no lo conozco. Yo lo estoy leyendo en la prensa de ciudades como Barcelona, donde es mucho más agudo el problema, porque el turista de Sevilla es de cultura, no son los hooligans ingleses que van a la playa y se tiran de la ventana a la piscina, esos extremos que estaban en la prensa. Aquí en Sevilla son gente normal y corriente que buscan una visita turística con cultura, visitar la catedral, el Alcázar, y sin problemas y sin excesos de alcohol ni nada. Los hoteleros han forzado la máquina creando la denominada Mesa de la Clandestinidad, en la que se sientan empresarios hoteleros, administradores de fincas y la propia Junta de Andalucía. Investigan, detectan y denuncian cualquier alojamiento turístico que no esté registrado. La consejería creía que nosotros estábamos defendiendo al gran hotel y realmente estamos defendiendo al pequeño establecimiento. Cuando hay un señor que tiene una pensión y tiene 4 o 5 habitaciones y en la casa de al lado hay un señor que tiene un apartamento y que completamente de forma clandestina lo está alquilando, al que le está haciendo daño es al de la pensión pequeña o al del pequeño hostal. Entonces es un problema realmente de todo. Durante el pasado ejercicio, la Junta de Andalucía abrió 683 actas de infracción. El problema, advierte los propietarios de apartamentos no reglados, es que las inspecciones se han llevado a cabo solo en aquellos alojamientos que se publicitan en Internet, muchos de los cuales, insisten, no son irregulares. A mí me han visitado en persona los inspectores de turismo y entraron 3 personas en la oficina amenazándonos, diciendo que estamos publicando en nuestra página apartamentos clandestinos. Me han multado con una multa de 2.000 en firme. Lo recurrimos varias veces con los abogados de Apartsur y al final lo han aceptado. Ha sido en diciembre de 2014 y en el escrito nos dicen que mientras que no esté prohibido o mientras no esté prohibido no se puede multar una actividad comercial. Los arrendatarios de apartamentos no reglados no solo no reconocen la denominada Mesa de la Clandestinidad, sino que acusan a los hoteleros de azuzar las inspecciones de manera indiscriminada. Porque la ilegalidad, según dicen, existe en cualquier ámbito. ¿Y el hotel? Y las habitaciones de hotel clandestina también existen. Los hoteles tienen unas normativas que tienen que cumplir, pero después en el mercado pues ofrecen habitaciones que no están dentro de esos requisitos. El que quiere defraudar, pues defrauda, y el que quiere cumplir la normativa, pues intenta cumplirla a rajatabla. Sin embargo, la clandestinidad es un hecho. Se calcula que en España existen 500.000 de apartamentos turísticos no reglados o directamente clandestinos. 80.000 de ellos aquí en Andalucía. La cifra se ha quintuplicado en pocos años, lo que se explica por el gran número de pisos vacíos como consecuencia de la crisis inmobiliaria. Posiblemente esto sea una buena salida también a esa bolsa de alojamientos que no se pueden vender o que no se han podido vender, ¿no? Entonces está dando la oportunidad a los propietarios, incluso a las promotoras, a poner en el mercado bajo otra fórmula distinta, no la prevista inicialmente a lo mejor de un arrendamiento permanente o de una compraventa, pero que bueno, que en definitiva es otra forma más de comercialización. Pisos o habitaciones. El nuevo mercado se nutre también del alquiler de dormitorios en casas particulares, una fórmula que sube como la espuma y que gusta especialmente al público joven e internacional.
Y también en esto, las familias anfitrionas han encontrado una importante fuente de ingresos. Las ciudades monumentales como Granada, Córdoba o Sevilla acaparan un buen número de apartamentos no reglados y habitaciones en alquiler, pero es en la costa donde la densidad de este tipo de alojamientos se ha disparado. Siempre ha habido apartamentos que cualquiera para el verano ha alquilado, pero ha alquilado 15 días, una semana, un mes. El problema sucede cuando esos apartamentos se utilizan de forma hotelera. Un nuevo decreto que prepara la Junta de Andalucía y del que solo conocemos un borrador pretende poner en orden la oferta de alojamientos reglados y no reglados en nuestra comunidad autónoma. El texto inicial define los apartamentos en alquiler como viviendas de uso turístico y como tal deberán registrarse formalmente. La inscripción otorga al alojamiento un número de identificación que habrá de aparecer en cualquier promoción o publicidad. Los apartamentos podrán alquilarse completos o por habitaciones, pero estarán obligados a prestar servicios mínimos de atención al usuario. Tenemos ejemplos de otras comunidades autónomas que han hecho una especie de barra libre y en 3 meses han tenido que hacer una moratoria, porque se han legalizado tantos establecimientos que han tenido que cerrar la puerta, ¿no? Entonces, ese es un extremo y el otro extremo es hacer una ley tan restrictiva como uno quiera, ¿no? Entonces, yo creo que habrá que buscar algún término medio en el que podamos aflorar toda esa economía sumergida que hay y que podamos regularizar la situación, ¿no? Hay mucho intrusismo, hay mucha competencia desleal. Para nosotros también es básico que esto esté regulado y que todo el mundo esté dado de alta o esté reconocido por los registros o por las normas que nos afectan. Andalucía dispone de algo más de 4.000 establecimientos reglados, entre hoteles, apartahoteles, pensiones y campings. En conjunto, 435.000 plazas, con una media anual de ocupación del 70%. Sin embargo, un reciente informe elaborado por la Fundación La Caixa determina que las pernoctaciones en pisos y habitaciones ya triplican a las que se efectúan en los hoteles convencionales. La competencia es un hecho, como lo es un nuevo modelo de negocio que ha llegado para quedarse. El año pasado, 4,5 millones de turistas visitaron Andalucía, una comunidad en la que este sector es decisivo. Al margen de la controversia legal, los nuevos modelos turísticos no tienen vuelta atrás, de manera que parece necesaria una regulación adaptada a los tiempos. Así terminamos, la próxima semana volvemos, analizaremos entonces los resultados de las elecciones que, como saben, se celebran mañana en Andalucía. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.